razón, porque de aquí comenzamos a hacer la división o la diferenciación de ciertos tipos de investigaciones. En este caso, ¿qué son los estudios observacionales? También conocidos como la investigación no experimental. ¿A qué se refiere como la investigación no experimental? Es aquella en la cual nosotros solo vamos a observar los fenómenos tal cual se presentan, ¿sí? En su medio natural. Nosotros vamos a identificar, por ejemplo, el comportamiento de ciertas situaciones, de ciertas comunidades, ¿no? Un registro, tomando notas, ¿sí? O aplicando lo que serían cuestionarios sin manipular lo que serían las variables, en este caso independientes, para que influyan sobre las dependientes, sino que los fenómenos están ahí, los fenómenos los vamos a recopilar, ¿sí? Estos eventos, por lo tanto, nosotros no vamos a intervenir sobre estas variables independientes para que causen un efecto o ver el comportamiento de esta variable independiente como durante el transcurso del tiempo. ¿Sí? Entonces, la investigación no experimental, cuando nosotros hablamos de investigación no experimental, estamos hablando de los estudios observacionales, porque en sí es observar el fenómeno tal cual se presenta en su contexto natural. Entonces, ¿qué podemos observar? Observamos lo que son situaciones ya existentes, como les comenté, ya enfermedades que están presentes, ¿no es cierto? Vamos a ver en la consulta que de repente vienen varios niños con una enfermedad de esta enfermedad, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a manipular esa variable independiente, sino que vamos a observar en esta población qué es lo que pasó, por qué tiene esta enfermedad, ¿ya? Entonces, por eso les ponemos aquí situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente por el investigador. En sí, en la investigación no experimental u observacional, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. Por lo tanto, nosotros una paciente ya obesa y en ella vamos a ver si desarrolló el síndrome metabólico, ¿no es cierto? Que sea diabética, que sea hipertensa en sí, pero ella ya tiene el evento propiamente. Un paciente con consumo de alcohol, un paciente que fume un tabaco, ¿sí? Un fumador que durante el tiempo vamos a estarle visualizando y viendo, observando cuándo desarrollaría él cáncer, por ejemplo, de pulmón, ¿no es cierto? O en las pacientes de mi área, de pacientes en las cuales vengan ya infectadas con un virus de papiloma humano de alto riesgo y voy a determinar, por ejemplo, en el transcurso del tiempo, quiénes me van a desarrollar cáncer de cuello, ¿ya? Entonces, como les decía, en la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque si nosotros manipulamos esas variables, influimos sobre esas variables, entonces ya no sería un diseño de un estudio experimental. ¿Por qué no manipulamos? Porque estas ya sucedieron al igual que sus efectos. Entonces, como para decirlo de una manera más comprensible. Vamos a tomar estos ejemplos que he sacado justamente de la literatura de Sampieri, en la cual nos indica la diferencia de un estudio experimental y un estudio no experimental. ¿Cuál es el experimento? Por ejemplo, voy a hacer enojar a una persona. Voy a hacerle enojar a una persona para ver su enojo que yo he provocado, ¿no? Entonces, le hago enojar a esta persona y voy a ver sus reacciones. ¿Cuál sería la diferencia con el observacional? Ver las reacciones de una persona que ya está enojada, de una persona que ya vino enojada o está justamente con esta condición. Y en ella veo justamente las reacciones que tuvo. ¿Yo le provoqué el enojo? No. Esta persona ya vino enojada por diferentes situaciones, entonces en ella estoy valorando lo que es la diferencia entre un estudio experimental y uno no experimental u observacional. Vamos a ver entonces la introducción a los estudios observacionales. ¿Cuál sería la definición? Diseños de investigación que observan fenómenos sin intervenir directamente.
¿Cuál es la importancia de esto? Que identifica, podemos hacer nosotros asociaciones entre poblaciones grandes y permitir generar hipótesis. Pero recordemos que no todos van a llevar hipótesis. En este sentido, por ejemplo, los estudios descriptivos. Porque dentro de los estudios descriptivos están los observacionales. O sea, dentro de los estudios observacionales están los descriptivos y los analíticos. Y en los descriptivos ustedes recuerden que no hay, ¿sí?, lo que sería una hipótesis planteada. No es una obligación tener una hipótesis planteada, así como lo son los estudios en cambio analíticos, en las cuales nosotros establecemos una relación entre variables. Aunque Sampieri y la literatura pueden llevar una hipótesis. Por ejemplo, puedo comparar poblaciones. Quiero ver la prevalencia y plantearme la siguiente hipótesis. La prevalencia de cáncer de cuello uterino es más, ¿sí?, es más frecuente en pacientes, por ejemplo, de Machala que de Cuenca, ¿sí? Y me he planteado, pero no estoy haciendo una relación entre variables, estoy diciendo que una prevalencia de una enfermedad es más alta en un lugar que en otro. Hago comparaciones entre poblaciones. A eso me en los estudios descriptivos, pero en algunos casos, como digo, no es una obligación, pero en los estudios analíticos sí tengo que establecer justamente una hipótesis porque voy a hacer una relación entre las variables. Entonces, ¿en qué se dividen también lo que serían las investigaciones observacionales? O investigación no experimental, como les dije, se dividen en dos: transeccional o también llamadas transversales. Y segundo, longitudinal. ¿Cuál es la diferencia entre la una y que yo tomo las muestras, que tomo la característica, por ejemplo, entrevisto a la población? Por ejemplo, en un tiempo determinado, yo digo que voy a hacerles el Papa Nicolau a la población de mujeres en Machala, ¿no es cierto? Entonces, esa es de transversal, ¿sí? O transeccional. En un tiempo determinado, me voy a una comunidad y voy a establecer la prevalencia de tal enfermedad, la incidencia de tal enfermedad, ¿ya? La longitud curso del tiempo voy a ver cómo se desarrolla o aparece la enfermedad, ¿sí? Lo que les estaba contando, el ejemplo en el área ginecológica, pacientes que tengan los genotipos de alto riesgo, ¿no es cierto?, del virus del papiloma humano, pero que no tienen en este momento lesión intraepitelial o cáncer de cuello uterino, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con estas pacientes? En el transcurso del tiempo, me pongo una meta, 15 años más o menos, ¿no? Durante este tiempo voy a estarles haciendo lo que sería una citología cada 3 años para ver quiénes van a desarrollar lesiones intraepiteliales, en este caso en pacientes que ya están con infección recurrente del virus de papiloma humano. Entonces puede pasar 5 años para que esta paciente desarrolle, ¿sí?, las lesiones intraepiteliales. Puede pasar 10 años o puede pasar 15 años. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de un estudio observacional de tipo transversal y longitudinal. Se relaciona justamente en las medidas en las cuales durante un... Ahora, vamos a verlos un poquito más detallado, igualmente de la literatura de Sampieri. Nosotros le conocemos como una investigación monometodológica cuando utilizamos un solo método, y el cual puede ser un método cuantitativo o cualitativo, ¿sí? En métodos cuantitativos se clasifican también en diseños experimentales, que les dije, ahí nosotros manipulamos a la variable independiente para ver los efectos sobre la variable dependiente. ¿No es cierto? Entonces, los diseños experimentales también pueden ser preexperimentales, experimentales puros o cuasi experimentales. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de un cuasi experimental. Yo quiero ver el nivel de conocimiento, por ejemplo, en la prevención del virus de papiloma humano en este caso, en los estudiantes de octavo ciclo de ginecología. Quiero saber el nivel de conocimiento de ellos que tienen previo a las clases que les voy a dar. Les aplico un pretest, como se llama, y el porcentaje de conocimientos me sale 30%, 40% en sí. Entonces, ¿qué hago con ellos después? Ahí comienzo a manipular la variable.
¿Qué hago de esta manera? Aplico lo que sería, por ejemplo, un programa de capacitación, doy las clases referente a ese tema, ¿sí? Durante un periodo de 2 semanas. Les doy esa capacitación a los estudiantes. Luego de esta capacitación enfocada en el tema que quiero, ¿no? Les hago un post-test que les apliqué en el pretest y les vuelvo a aplicar y vuelvo a ver y calificar lo que contestaron. Esta vez contestaron y se les vio que tienen un nivel de conocimiento que llega igual o mayor al 80%, que es aceptable, ¿sí? Igual o mayor al 80%, lo que significa que esas capacitaciones que yo di sirvieron, ¿sí? Para mejorar los conocimientos en estos estudiantes del 8º ciclo de la carrera de medicina, ¿ya? Entonces, este es un estudio esa variable, el nivel de conocimientos, ¿no? Ahora, para verles en ellos sobre el virus del papiloma humano, entonces mejoré sus conocimientos después de aplicar justamente un programa y apliqué posteriormente el mismo pretest que comencé al inicio. Ahora, en los diseños no experimentales, que es nuestro tema propiamente, en este caso, o llamados observacionales, como lo mencioné, se divide en transversales y longitudinales, que están relacionados en el tiempo que yo recolecto un tiempo determinado, ¿sí? Y los longitudinales a través del tiempo, que estas pacientes tienen, por ejemplo, la causa, ¿sí? Y luego en el transcurso del tiempo voy a ver el efecto. ¿Ya? Virus de papiloma humano 16 y 18, voy a ver en qué tiempo desarrollan lesiones intraepiteliales. Los estudios también sobre los métodos cuantitativos se clasifican en estudios cuantitativos con varios diseños, como les podemos tener estudios que sean cuantitativos y cualitativos. Y en relación a los métodos cualitativos, que no vienen en este caso, pero ustedes vean que ellos también aplican una metodología. Existen, por lo tanto, diseños de teoría fundamentada, diseño etnográfico, diseño narrativo, ¿sí? Fenomenológico, ¿ya? Existen varios, como ustedes ven, diseños en los métodos cualitativos. Entonces, continuamos en la investigación no experimental y en la investigación, como les dije, observacional. De tipo transversal y longitudinales, que están determinados por el tiempo en el cual voy a recopilar esta información. Entonces, diseños transversales o transeccionales se dividen exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. En este caso, exploratorios, por ejemplo, exploratorios que vamos, una docente quiere determinar cuántos niños están incluidos en el sistema educativo, ¿sí? En el área, por ejemplo, 6 se da cuenta de que no existen unos registros. Entonces, ¿qué le toca hacer a ella? Un estudio de tipo exploratorio. Y este puede dar origen a los otros tipos de estudio posteriormente, ¿ya? Luego los estudios descriptivos. Vamos a ver, por ejemplo, lo que les decía, vamos a describir características de ciertas variables. La edad más frecuente de tal población, ¿sí? La edad media de tal población. Vamos a ver el sexo de esos individuos, ¿sí? Vamos a ver el índice de masa. Voy a definir, voy a identificar lo que serían cierto tipo de variables, describir, ¿no? Ahora, los correlacionales corresponden a los estudios analíticos, en que yo voy a buscar un efecto y una causa, o me voy a ir de manera también retrospectiva, ¿no es cierto? Del efecto a la causa, ¿sí? Entonces, vamos a ir de la causa al efecto o del efecto a la causa. Estos tipos de estudios establecen lo que son relaciones entre variables. Y los diseños longitudinales también. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de estos existen lo que son los grupos de, por ejemplo, el de evolución de grupos. Yo les digo, estos estudios, por ejemplo, voy a determinar características de esta población que tiene, por ejemplo, el virus de papiloma humano y durante el transcurso del tiempo voy a ver quiénes desarrollan o no lesiones intraepiteliales, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que les puedo dar. En resumen, entonces, juntando los dos tipos, tanto lo que sería transversales como longitudinales, podemos clasificarles como estudios transversales, estudios de cohortes y estudios de casos y controles.
¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Como les dije, los estudios transversales me pueden describir, me pueden identificar lo que sería la prevalencia específica, ¿ya? Donde yo ya pongo lo que son, por ejemplo, los criterios de inclusión y exclusión para esa población. Y en esa población voy a identificar la incidencia o la prevalencia de una enfermedad en un tiempo determinado, ¿sí? En un tiempo determinado, eso es en relación a los estudios transversales. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos hacen? Recuerden a todo lo que los del INEC, ¿no? Que van casa por casa y nos hacen una encuesta, nos aplican una encuesta y ven el promedio, por ejemplo, de habitantes, el promedio, por ejemplo, de familias que viven en un hogar, cuáles económicamente, los familiares que están económicamente activos, ¿sí? Determinan los quintiles en relación a la pobreza. Entonces, estos son un ejemplo de un estudio transversal, lo que nos hacen en cierto periodo de tiempo, ¿no es cierto? Cada 10 años que nos aplican esa encuesta. Ahora, en relación a los estudios de cortes, ¿qué son? Tenemos lo que son, siguen a un grupo de individuos a lo largo del tiempo, lo que les decía, vuelvo a tomar el ejemplo, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, que tengan infección recurrente, voy a verle durante el transcurso lesiones intraepiteliales. U otro ejemplo, pacientes en las cuales yo tenga, por ejemplo, el Helicobacter pylori, ¿sí? En el transcurso del tiempo voy a ver quiénes van a desarrollar alteraciones justamente a nivel del estómago, como cáncer de estómago, ¿no es cierto? ¿Quiénes me van a desarrollar cáncer del estómago, no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos estudios de cortes que determinan relaciones temporales entre la exposición, que sería en este caso, les dije, la infección recurrente con el virus de papiloma humano, y durante el tiempo voy a ver quiénes me desarrollaron lesiones intraepiteliales, ¿sí? Voy a ver el impacto, por ejemplo, voy a tener, aquí les tengo un ejemplo que es el consumo del tabaco, la exposición al tabaco y el desarrollo de cáncer de pulmón, como les dije. Entonces, este es un estudio de cohortes donde yo tengo una población que tiene el evento, que está justamente con la causa que puede ser de pulmón, ¿ya? En el transcurso del tiempo a estos fumadores voy a estarles investigando cuántos de ellos desarrollaron un cáncer de pulmón, ¿sí? Ahora, estudios de casos y controles. Recuerden que ustedes recientemente vieron el estudio de casos y controles. Tengo una población similar, similares características, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujeres de 30 años, 30 años en los cuales tengan una genotipificación, características físicas similares, ¿ya? En ellas que están con una infección recurrente por este virus, voy a determinar en el transcurso, por ejemplo, en ellas voy a ver lo que sería el virus de papiloma humano. ¿Está claro esto? Que sería estudios de cortes. Pero ahora veamos cómo sería un estudio de casos y controles. En el estudio de casos y controles sería una población que tiene el evento, una población que tiene en este caso la causa y una población que no tiene. Vamos a tomar el caso del tabaco. Una población similares características que fuma y voy a tener otra población que tiene similares características, ¿no es cierto?, a la otra población de estudio, pero que no fuma. Entonces, en esta población voy a ver en el transcurso, ¿sí?, del tiempo, quiénes me desarrollan cáncer de pulmón. Entonces yo puedo decir, y me va a salir un análisis estadístico, que sí, que aquellas personas que fuman, fue un factor que el fumar cáncer pulmonar. Y otras personas, y me va a salir el otro análisis en la cual las personas que no fumaban, sí, no se les presentó cáncer de riesgo, ¿sí? O puede ser un factor protector, que el hecho de no fumar fue un factor protector para no desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, comparan qué hacen los estudios de casos y controles. Comparan sujetos con una condición, como les dije, los casos, y sin ella, que serían los controles, población que no tienen ese factor, que no fuman, para
Desventaja, eficiente para enfermedades raras. Ejemplo, factores de riesgo para infarto al miocardio. Por ejemplo, podemos tener pacientes que, digamos, pacientes mujeres de 40 años en las cuales les estemos dando métodos anticonceptivos como terapia de reemplazo hormonal o pacientes, mejor dicho, menopáusicas con terapia de reemplazo hormonal y otras con la misma edad, mismas características, menopáusicas, pero sin terapia de reemplazo hormonal. Y en el transcurso de 4 años vamos a ver quiénes pueden desarrollar ella un... Estos son los ejemplos. No sé si les quedó claro en relación a la diferenciación de cada uno de ellos. Sí, doctora. Ya, vamos a ver entonces los otros. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los estudios observacionales? Muchas veces las ventajas son adecuadas para estudiar exposiciones naturales, útiles muchas veces en enfermedades crónicas y de larga duración, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las desventajas? Posible sesgo. ¿En qué caso? En este caso, en la selección de los... Recuerden que nosotros aquí existen los criterios de inclusión y exclusión y que yo tengo que ser muy detallista en cuáles van a ser los criterios de inclusión para seleccionar esta población, para que esta población participe en mi estudio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener otras comorbilidades asociadas que sean la causa de eso, que esa comorbilidad asociada más bien potencie o sea la que desarrolló esta enfermedad y no sea el evento que o en entonces, por eso yo tengo que buscar y por eso les hacemos poner en los estudios de ustedes cuáles serían los criterios de inclusión, pacientes que no estén, por ejemplo, que tengan un índice de masa corporal normal, pacientes que no estén tomando, que no tengan enfermedades autoinmunes o que estén tomando inmunosupresores, ¿sí? Entonces nosotros vamos quitando haciendo una lista, ¿no es cierto?, de las pacientes quienes van a ingresar propiamente en el estudio. Pero durante el tiempo, ¿qué puede pasar? Yo puedo tener una paciente en la cual voy a tener los genotipos de virus de alto riesgo presentes. Yo ya los identifiqué, es el 18, ¿no es cierto? O el 16, que son virus de alto riesgo relacionados mayormente con cáncer cervical, ¿no? Entonces, pero existen otros genotipos de alto riesgo y quizás durante el transcurso del tiempo esta paciente tuvo actividad sexual con otras personas o la pareja tuvo actividad sexual con otras personas y se contagió de otros genotipos. Pues, y quizás estos fueron los que influenciaron, más no los otros, en el desarrollo de lesiones intraepiteliales. Otra cosa, que en el transcurso del tiempo ella tenga infecciones vaginales recurrentes, que modifiquen lo que sería la microbiota vaginal y me favorezcan, ¿sí?, a la infección de este virus o de los otros virus. Entonces, hay diferentes condiciones. Pacientes que no eran fumadoras y en el transcurso del tiempo comenzaron a fumar. Pacientes que no utilizaban métodos están utilizando. Entonces, esto puede haber lo que sería como un sesgo o me pueden provocar modificaciones en lo que quiero encontrar, ¿no es cierto? Entonces, por eso puede haber una desventaja, porque los pacientes también tienen que ser nosotros tenemos que decirle, ¿saben qué? Trate de evitar tales cosas, si tiene algún tipo de enfermedad, se le diagnostican otra enfermedad, que nos comunique. Y a veces nos toca retirar a esos pacientes por otras condiciones. Ahora, y nos quedamos sin ese paciente, se cambiaron a otra localidad y ya no lo tenemos para hacer un seguimiento. Muchas veces por eso entonces no establecen una causalidad directa. ¿Sí? Como por ejemplo, yo puedo tener un paciente, cuando los estudios experimentales me logran hacer mayormente una causalidad directa, porque estoy manipulando la variable, estoy provocándole, ¿no es cierto? Y luego de esto voy a determinar el efecto, ¿no? Entonces, esas son una desventaja. Vamos a ver entonces cuáles son el análisis de datos que nosotros podemos hacer en los estudios observacionales. Aquí, como les he dicho, casos y controles, estudios de cohortes, estudios descriptivos, ¿no? Dentro de los otros estudios de cohortes, estudios, casos y controles,
en resumen, son estudios analíticos, ¿no? Entonces, en esto, ¿de qué manera nosotros podemos presentar los resultados? Con los métodos comunes que conocemos, ¿no es cierto? Mediante el análisis, por ejemplo, de frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión, que es muy común de análisis en los estudios descriptivos, ¿ya? En los estudios descriptivos voy a poner tablas de frecuencia y porcentaje, poniéndoles la cantidad, cuál fue el sexo más frecuente, cuál fue la patología más frecuente, la edad, el grupo de edad más frecuente en sí, cuál fue la media en relación a la edad, ya con la desviación estándar que vaya acompañando en sí. Y si quiero ser más compleja, ¿no es cierto? El estudio más complejo, entonces me puedo ir por de odds radio, de riesgo relativo. Puedo utilizar lo que es un análisis multivariante. Puedo utilizar en este caso los ejemplos regresión logística binaria, regresión logística lineal, una regresión de Cox, puedo hacer el ANOVA. Entonces aquí utilizo para presentar los resultados de este tipo de estudio, ¿sí? Para presentar un análisis más complejo, como los he mencionado. Ya en los estudios descriptivos no voy a hacer un análisis de variables, un análisis entre estudio descriptivo, un análisis entre variables. Entonces, en los estudios analíticos, sí, casos y controles, el estudio de cohortes, entonces ahí puedo hacer otro tipo más complejo de análisis estadístico. Y para ello, ¿qué tengo que saber utilizar? Los programas estadísticos. Por ejemplo, puedo hacer mi base de datos primeramente en Excel y luego puedo pasarle lo que sería esta base de datos creada en Excel, que está codificada, pasarle lo que sería al programa SPSS, ¿no? Es el proceso para efectuar un análisis estadístico. Como ustedes observan, tengo que seleccionar el software primero apropiado para poder hacer ese análisis de datos. Si quiero hacerlo primero en el programa Excel para luego, sí, para luego transportarlo en el SPSS, sí puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, voy a seleccionar lo que serían los programas a utilizar primeramente y lo describo en la metodología. Recuerden que todos estos programas que ustedes van a utilizar tienen que ser en la parte de análisis estadístico. Entonces, luego de que yo tenga creada mi base de datos, vamos a ejecutar en el programa SPSS, ¿sí? O cualquiera de los que están ahí descritos, el análisis. Con estos programas me voy a ayudar en hacer los análisis, ¿sí? De frecuencia porcentaje para sacar para los estudios descriptivos, ¿no es cierto? Frecuencia porcentaje, lo que sería ver la media, la desviación estándar, etcétera, ¿no? Y estos datos, como les digo, dependiendo del tipo de estudio, voy a hacer el análisis, ¿no? Pero antes de ello, tengo que volver a revisar, porque muchas veces nos puede pasar que nosotros tengamos ya todos estos datos en el programa que vamos a utilizar, pero cuando estoy haciendo me salen errores, no he subido bien, sí, yo dije que iba a ser solamente mujeres a partir de los 18 años y total me sale una de 15, ¿ya? Y ahí voy a tener problemas. Ese estudio voy a tener una paciente de 15 años y me van a hacer un problema cuando me revisen los resultados. Me van a decir, usted tenía una paciente adolescente, población vulnerable, ¿dónde está el asentimiento aprobado por ella? Total, después me doy cuenta que ha habido un error de tipeo. Yo puedo tratar de defender, digo, no, mis pacientes eran de 18 años, pero usted presentó sus resultados con una de 15. ¿Sí? Y puede caer ahí que no le crean de repente, ya que los inventó o algo. Por eso, antes de hacer los análisis, tenemos que revisar adecuadamente que esos datos estén bien codificados, estén completas y que sean relacionados a los objetivos que nosotros nos hemos planteado, ¿ya? Podemos hacer análisis adicionales, sí. Por ejemplo, mis estudiantes cuando hacen la tesis conmigo, los que hicieron estudios de campo, yo les decía, ahora para presentar tu tesis, presentemos con estos objetivos. Pero de estos resultados que tienes, complejo el estudio. Pero esto para publicar.
para publicar, porque si nosotros ponemos ahora unos resultados de lo que no describimos en la parte metodológica de tu tesis, lógicamente te van a decir por qué esos estudios o estas tablas no corresponden con los objetivos que se ha planteado en general, ¿no? Entonces, yo con esos datos que tengo guardados, puedo hacer estudios o análisis adicionales, ¿ya? ¿Para qué? Para que posteriormente, por ejemplo, voy a presentarlos todos estos estudios observacionales que yo me he planteado, ¿no es cierto?, a realizar, como tablas, gráficos, figuras, cuadros o cualquier otro análisis más complejo, ¿no? Y este está del libro, igualmente le he tratado de hacer que se visualice, está las palabras chiquititas, pero ustedes pueden observar, por ejemplo, en los estudios descriptivos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tipo de análisis voy a hacer en un estudio descriptivo? Como nos indican, distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, que serían la media, la mediana, la moda, medidas de variabilidad, rango, desviación estándar y la varianza, ¿no? Que acompañan a las medidas de tendencia central. Entonces, en un estudio descriptivo puedo presentar con estos análisis y estos análisis me parecen, ¿ya? Entonces, en cambio, en los estudios analíticos o de estudios que voy a hacer una inferencia, ¿no es cierto?, que voy a relacionar en sí entre variables, tengo que primeramente ciertas variables, por ejemplo, las numéricas, ver si son paramétricas o no paramétricas, determinado. En este caso, por ejemplo, la edad, el índice de masa corporal, yo le puedo hacer para ver si es un análisis, voy a aplicar un análisis paramétrico o un análisis no paramétrico. Aquí viene lo que son las pruebas de Kolmogorov, ¿sí? Para ver la naturaleza justamente de esta variable. Entonces, cuando nosotros tenemos una medida que ya nos sale para un análisis paramétrico, puedo hacer coeficiente de correlación, regresión lineal, prueba, ¿no es cierto?, T, prueba de diferencia de proporciones, análisis de varianza en sí. Si es no paramétrico, voy a tomar, como diría, la otra opción, ¿no es cierto?, en relación a análisis paramétrico, no voy a utilizar análisis paramétrico, ¿cuál me toca utilizar? La otra es no paramétrica. En este caso, voy a sacar chi cuadrado, coeficiente de Sperman y Kendall, coeficiente de tabulaciones cruzadas. Entonces, como ustedes observan, en los análisis, ¿ya? En los análisis de los datos que yo tenga recolectados, ¿no es cierto?, de esa población, puedo aplicar, dependiendo del tipo de estudio. Descriptivo, ya les indiqué cuál es. Analítico, dependiendo si son, sí, un análisis paramétrico, ¿ya? Y tenemos que hacer todo esto, todos sí, tenemos que hacerlo, porque una persona que conozca esta parte estadística les va a decir por qué me sacó la moda o la mediana o la media en la edad. Por ejemplo, ustedes ponen la media, que es lo más común, media, la desviación estándar. Pero una persona que usted le pasaron la base de datos le va a decir, pero esto no es una medida, ¿no es cierto?, que debieron utilizar esto. Debió haber sacado la mediana. Eso les puede pasar. ¿Entendieron? O utilizaron una medida que no de análisis, ¿no es cierto? No era un análisis paramétrico, sino un análisis de tipo no paramétrico. Y el análisis multivariante, ¿qué nos dice a nosotros el análisis multivariante? El análisis multivariante nos dice cuál de todos esos factores o esas variables independientes influye más sobre la variable dependiente. Por ejemplo, yo puedo decir, para el desarrollo de cáncer pulmonar, ¿cuál de estas variables influye más para el desarrollo? ¿Cuál sería la edad, el sexo del individuo, el fumar, ¿no? Que tenga un índice de masa corporal, ¿sí? Eh, igual o mayor a 30, ¿no? Entonces, todas estas variables que están codificadas, voy a ver cuál de estas influyó más sobre el cáncer de pulmón. Y lógicamente me va a salir que el hecho de fumar, ¿sí? Pero también me puede decir el sexo masculino. Influye también lo que sería todas estas variables yo tengo que describir que la que más influyó fue el hecho de haber fumado para el desarrollo de cáncer de pulmón.
¿sí? Entonces, este es el análisis multivariante para yo determinar cuál de estas variables influyó más sobre la dependiente. Estas variables independientes, ¿cuál de estas variables independientes influyó más sobre la dependiente? ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante los estudios observacionales? De realizar muchas veces, a excepción que nosotros tomemos en un estudio longitudinal, ¿no? Que en los experimentales tenemos que ser un poco más complejos, sobre todo lo que son del comité de ética. Recuerden que ambos estudios tienen que pasar el comité de ética, porque voy a trabajar con seres humanos, entonces tienen que pasar. Pero los estudios experimentales, como ustedes escucharon a la doctora Karen, es un poco más complejo realizarlos aquí en nuestro medio, porque se necesita una aprobación, como ustedes el seguro, siempre les van a pedir el nosotros realizamos lo que serían más estudios de tipo observacional, porque nos permiten la detención de factores de riesgo en enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes y el cáncer, el hecho de fumar, sí, el desarrollo de cáncer de pulmón, el hecho de tener los genotipos de alto riesgo del virus de papiloma humano y desarrollar cáncer de cuello uterino, el ser obeso y desarrollar diabetes o ser obeso y desarrollar hipertensión arterial. Entonces, esto nos permite, este tipo de estudios nos permiten la detención de factores de riesgo. ¿Y para qué nos va a servir a nosotros detectar estos factores de riesgo? Nos permitirán tomar medidas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, que ya tiene estos datos, ya tiene estos análisis hechos de manera adecuada, ¿sí? Entonces, ellos van a utilizar estos datos para hacer medidas preventivas. Recuerden que lo mejor para la salud es la prevención. Entonces, voy a hacer programas educativos que salgan por la televisión. ¿Para qué? Para que reduzca el consumo de alimentos que van a llevarle a una obesidad, ¿no es cierto? Que voy a fomentar el ejercicio físico y que vayan regularmente a los controles médicos, ¿no es cierto? Entonces, con eso aumento la cobertura en el Ministerio de Salud y reduzco los factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades. Mujeres, por ejemplo, de cáncer de cuello para evitar el cáncer de cuello del útero. ¿Cuál sería la prevención? La vacunación y a los controles de Papa Nicolau, ¿sí? Y que eviten que tengan infecciones asociadas con bacterias, parásitos en sí, mantengan una salud adecuada de esa área, ¿no es cierto? Para evitar que desarrollen que este virus, que a pesar que lo puedan tener, esté causando una infección recurrente que posteriormente, con todos los cambios, ella con infecciones recurrentes va a fomentar a que se desarrolle el cáncer. Entonces, yo puedo darle medidas preventivas, ¿no? Para evitar que se desarrolle estas patologías. Si yo ya conozco que la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes, ¿qué le digo a la paciente? Ejercicio físico y una nutrición adecuada, ¿no? Entonces, en fin, estos estudios observacionales nos van a ayudar a que nosotros tengamos una evaluación de intervenciones de salud a nivel poblacional. Entonces, en conclusión, los estudios observacionales son una herramienta fundamental en la investigación epidemiológica para la toma de decisiones clínicas de salud pública, aunque requieren un análisis cuidadoso, como les dije, para evitar sesgos, porque sí podemos tener sesgos, porque seleccionamos mal a la población, porque la población no era, era muy heterogénea en este caso, ¿no es cierto? No seleccionamos unas características específicas, los criterios de inclusión estuvieron mal planteados y por lo tanto los resultados no son confiables. Con toda esta parte que nosotros les he enfocado de una manera, ¿no es cierto?, general, vamos a ver qué se trata justamente lo que es un método en los estudios observacionales. El método son todos los pasos que vamos a realizar para llegar a un fin, ¿sí? A un fin que me he planteado. En este caso, a un objetivo que me he planteado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema general de un bosquejo que yo tenga para hacer una investigación?
mi tesis de pregrado, posgrado en sí. Entonces, primero tengo que enfocarme en lo que sería la introducción, donde está incluido el planteamiento del problema, preguntas, objetivos, justificación, ¿no? Y ubicación dentro del campo del estudio, un enfoque del contexto de manera general, ¿no? El marco teórico, aquí puedo poner lo que sería los conceptos, ¿no es cierto?, de las variables que voy a estudiar, identificar la epidemiología, cuáles son los factores de riesgo. En marco teórico voy poniendo subtemas. Voy a decir primero el concepto, por ejemplo, de tal enfermedad. Segundo, la epidemiología. Tercero, factores de riesgo. Cuarto, cuáles serían los métodos diagnósticos o el tratamiento que se efectúa en esta población. Y voy describiendo. Muchas veces nos saben decir a nosotros que para desarrollar tu trabajo de tesis, lo primerito que deberías hacer es la introducción. Y ustedes me van a decir, el índice. Hacer el índice, pero ustedes me van a decir, pero el índice es el último. Desarrollas tu índice, primeramente ya vas a saber qué temas vas a colocar. No vas a estar perdido. Por ejemplo, voy a hablar sobre el virus de papiloma humano. ¿Qué nos interesa? El ciclo de vida, la forma de contagio. Entonces yo ya voy haciendo una lista, ¿sí? Y esta lista, en el marco teórico, me va a ayudar a no estar perdida en qué voy a poner nomás aquí, ¿sí? Sino que yo ya tengo hecho mi índice y los contenidos que van a ir en ese proyecto de... El método, como le dije, son los pasos para llegar, pero para desarrollar tu método, como le dije, en los estudios analíticos tienes que tener una hipótesis planteada, unos objetivos planteados. Entonces, con base a esa hipótesis planteada, objetivos planteados, desarrollas la parte metodológica. ¿Qué tipo de diseño vas a estudiar? ¿Qué variables vas a estudiar? ¿Cuáles serían los métodos de análisis? ¿Qué instrumentos vas a aplicar? Si vas a utilizar a personas propiamente, el comité de ética, ¿cómo vas a anonimizar? Todo esto es la parte metodológica. ¿Cómo voy a hacer para poder cumplir, ¿sí?, esos objetivos o mostrar esos objetivos? Los resultados, ya una vez aplicado lo que es la parte metodológica, obtenido lo que serían los cuestionarios, tengo mi base de datos, ¿no? Ya hice mi análisis estadístico, como lo detallé en la parte metodológica, ahora sí me voy a los resultados. ¿Los resultados tienen una forma de presentación? Sí. Ustedes tienen las normas Vancouver para presentar tablas, gráficos. No es como yo quiera presentarlas, no es porque le pongo este colorcito, estas letras porque se ven más simpáticas. No, ustedes tienen que tener unas normas Vancouver para presentar lo que serían los resultados y conforme a los objetivos planteados. Como les dije anteriormente, yo puedo tener otros datos que me sirvan para hacer otros análisis, sí, después, quizás cuando yo quiera hacer un artículo para publicar, pero ahora que quiero presentar mi trabajo de investigación, enfocarme en los objetivos propiamente que me planteé. Entonces, esos resultados, si yo tengo 4 objetivos, serán 4 resultados, ¿sí? Entonces, esa tabla, digamos, voy a ver, primer objetivo, determinar las características sociodemográficas de la población de estudio. Entonces, mi primera tabla, mi primer resultado será mostrar la edad de la paciente, el sexo de la paciente, el nivel de instrucción, la ocupación de ese paciente, ¿no? El nivel económico de ese paciente. Entonces, esas van a ser mis características sociodemográficas. Segundo, ¿no? Entonces, el segundo objetivo tengo que mostrar, ya sea por un gráfico, la prevalencia de esa enfermedad que estoy estudiando en esa población. Y la discusión, ¿qué es la discusión? Es comparar estos resultados que yo obtuve de mi estudio con otras investigaciones de otros autores, ¿ya? Entonces, en mi objetivo, por ejemplo, de la prevalencia de la enfermedad, voy a comparar con, digamos, Salazar en el año tal, determinó en cambio en la ciudad de Cuenca una prevalencia de lesiones intraepiteliales mediante su en una población de tal edad, ¿ya? Una prevalencia del 50%, lo que se compara con nuestra investigación, podemos poner así, o que difiere de nuestra población. Y tengo que explicar por qué motivo se compara, por qué motivo difiere. Puedo decir, porque quizás mi población tenía un rango de edad menor a la que
se utilizó Salazar en esa investigación. Entonces, eso es lo que yo voy a describir en mi discusión, ¿ya? Entonces, el paso que nosotros tenemos que llegar, que tenemos que seguir para llegar a un fin. Será la elección del tema, el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, el marco teórico, marco metodológico, recolección de los datos, los resultados y conclusiones. Todo esto ustedes lo encuentran que deben cumplir. No, en este caso es una estructura ya planteada, que yo tengo que cumplir para que mi método sea adecuado y sea replicable. Por ejemplo, que pueda otro investigador replicar este estudio, porque él va a ver todo lo que yo he colocado, cómo he hecho, cómo lo he descrito, cómo he seleccionado tipo de cuestionario utilicé, y esta persona pueda replicar el mismo estudio para que posteriormente lo compare con mis resultados, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos para yo poder hacer estos estudios observacionales? Concebir la idea de investigar, formular el problema a investigar, establecer los objetivos de la investigación. Luego de ello, estableciendo los objetivos, voy a ver cuáles son de los objetivos van a salir las variables que voy a estudiar y las preguntas justamente cómo tengo que realizarlas. Entonces, en todo proceso investigativo que utilice el método científico debe alinearse de manera rigurosa con las líneas de investigación establecidas. Es otro dato que les estoy dando aquí. No es que yo quiera investigar por investigar. Por ejemplo, yo voy a decir cuál es la prevalencia de la hidatidosis aquí en Cuenca del embarazo. Eso no hay aquí, nunca he visto en mi formación, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a hacer un estudio que sé que no existe aquí? Pero si yo hidatidosis en el embarazo en la población de Chile, ahí sí voy a encontrar, porque ahí es una enfermedad zoonótica de esa zona, ¿no? Entonces, yo ahí voy a encontrar esta prevalencia y voy a decir que sí hay, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que enfocarse también a las líneas de investigación y estas líneas de investigación ya están creadas. El Ministerio de Salud, con base a los datos que nosotros les hemos otorgado, ¿sí? De cada uno, cuáles son las enfermedades, las 10 causas más comunes de morbilidad por edades, ¿ya? Entonces, ellos han creado lo que son las prioridades de investigación en salud, para que nosotros, los investigadores, nos enfoquemos en eso. Como por ejemplo, el cáncer de cuello uterino sigue siendo la segunda causa de muerte en la población femenina por este tipo de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sigue siendo el cáncer de cuello uterino la segunda causa desde hace varios años? Y no hemos logrado reducir las tasas, ¿sí? Nuevos casos. Yo tengo que estudiar qué son los factores, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que está pasando? Las causas, ¿por qué motivo se mantiene una tasa elevada de cáncer de cuello uterino en la población ecuatoriana? ¿Sí? Entonces, esta también es una línea de investigación y es una prioridad también de investigación. Y entonces yo me voy a enfocar en eso que existe en mi país propiamente, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que ver que esto, la investigación que nosotros vayamos a realizar, esté enfocada asegurando coherencia y contribución significativa al cuerpo de conocimiento en la disciplina correspondiente. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, veamos acá. Yo quiero estudiar el dengue en Cuenca. ¿Sería coherente? ¿Sería adecuado? No, pero si yo me voy, por ejemplo, a Machala, Santa Rosa, Pasaje, El Guabo, yo sé que allá va a ser más frecuente, porque los casos, justamente por las características del mosquito, donde logra sobrevivir más, vamos igualmente el Chagas, ¿sí? Vamos a ver acá. Entonces, ¿de dónde salen las preguntas? Ahora vamos a viendo todo. Ya conocemos que tienen que estar enfocados estos estudios, tanto experimentales como los observacionales, dentro de las líneas de investigación. Pero, ¿de dónde me van a salir las preguntas de lo que yo quiero estudiar? De los objetivos que me he planteado. Por ejemplo, voy a determinar las características sociodemográficas, ¿sí? De esta población.
¿ya? Entonces, sociodemográficas, ¿cuáles son las sociales? Nivel de educación, el estado civil. Entonces, esas serán las preguntas, ¿no? Estas serán las variables, primeramente, serán las variables. Entonces, si yo quiero ver sociales, ¿cuál es el nivel de instrucción, la ocupación, ¿sí? El estado civil? Esas son sociales. Y las demográficas, edad y sexo, demográficas, ya tengo esas variables, entonces ya conozco las variables que voy a estudiar. Y ustedes colocan las variables, ¿entendieron? Ustedes colocan, si me ponen características sociodemográficas, colocan ya diciendo cuáles van a ser en la parte metodológica y de variables. Van a colocar que van a estudiar la edad, el sexo, el nivel de instrucción y la ocupación. Porque demográficas sociales van a decirles, les va a salir por ahí otro doctor que les diga, pero también sociales es esta, ¿por qué no estudió? Y ustedes tienen que decir porque no es parte de mi estudio, es determinar, por ejemplo, el nivel económico de esa población. Ustedes ya, ¿sí? Ahora, por lo tanto, de los objetivos me saldrán mis variables, como les dije, características sociodemográficas, el sexo. ¿Y cómo le hago como pregunta en mi cuestionario? ¿A qué sexo usted pertenece? ¿O con qué sexo usted se identifica? ¿Varón o mujer? ¿No es cierto? Puedo ponerle sexo cromosómico, usted se identifica o usted es, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner en nuestro cuestionario como pregunta. Entonces, ya conocemos de dónde salen las variables. Cómo hacemos las preguntas, de dónde salen las variables, y estas van a salir de los objetivos que nos hemos planteado. ¿Ya? No sé si está claro en este momento o quieren que les explique algo. Está claro, doctor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a hacerles aprender un poco la línea de investigación. Como les dije, ustedes cuando se planteen un tema de estudio, independientemente de si quieren hacerlo experimental o no experimental, tienen que enfocarse en una línea de investigación. De investigación es la serie coherente de proyectos, actividades o estudios que profundizan el conocimiento como un producto de la investigación básica, ¿sí? Y aplicada también, con un conjunto de objetivos y metas de carácter académico en temas disciplinares o multidisciplinares. Si no me comprendieron, vamos a ponerles el ejemplo. Líneas de investigación del Ministerio de Salud. Entonces, como les dije, el Ministerio de Salud, ¿de dónde sacó estas líneas? De todos los reportes que nosotros mandamos de los, por ejemplo, de las consultas que tenemos en el área de pediatría, en el área de ginecología. Entonces, toda esta información llegará a la parte estadística del Ministerio de Salud y ellos van a determinar las 10 primeras comorbilidades por las cuales llegan los pacientes a consulta externa. Y nos van a decir en el área ginecológica, en el área pediátrica, en el área de medicina interna, etcétera, ¿no? Pero ellos les han llamado aquí prioridades de investigación de salud. Hasta ahora no tenemos actualizado, pero mientras estén, Internet nos sirve. Prioridades de investigación en salud, 2013-2017. ¿Ya? Vemos entonces cuáles son las prioridades de investigación en salud. Estas prioridades se han dividido en nutrición en áreas, líneas y sublíneas, como lo he dicho. Por ejemplo, vamos a ver un área nutricional. ¿Qué quiero identificar en mi estudio observacional? Por ejemplo, puedo poner en la parte de justificación, porque esto lo voy a justificar, esto voy a colocarle en la parte de justificación, que ya tengo hecho la parte de la introducción, planteamiento de los antecedentes, planteamiento del problema, pongo lo que es los objetivos, ¿no es cierto? La parte de justificación, los objetivos, posteriormente la parte metodológica, siguiendo un orden, ¿no? Entonces, en la parte de justificación voy a decir por qué motivo quiero hacer este estudio. Y por ello debo decir que este estudio está enfocado a las líneas de investigación del Ministerio de Salud. Por ejemplo, como lo tengo de encuentra dentro de las prioridades de investigación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el área 3 nutricionales, en la línea desnutrición, en la sublínea influencia de publicidad. Miren que si yo conozco lo que es las líneas y sublíneas del Ministerio de Salud, las áreas en sí,
puedo redactar adecuadamente, coherentemente lo que me piden, ¿sí? Justificar por qué quiero hacer ese estudio. Y esta es la manera de hacerlo así. Justifico que sí es factible hacer el estudio porque me estoy enfocando en las prioridades de investigación de salud del Ministerio de Salud. Entonces, otro ejemplo, el presente estudio se encuentra dentro de las prioridades de investigación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el área nutricional, en la línea obesidad y sobrepeso, y en las sublíneas conocimiento, actitudes y prácticas en nutrición, tanto del personal de salud, paciente y sociedad. Aquí estoy diciendo de quiénes, ¿ya? Conocimientos, de en quién voy a valorar estos conocimientos, actitudes y prácticas en el personal de salud para saber si ellos tienen buenos conocimientos, informar al paciente de una manera adecuada para el control de su dieta, control de los alimentos en sí. Segundo, en los propios pacientes, si ellos conocen cuáles son los alimentos carbohidratos, porque ellos a veces piensan que solo el pan y las harinas son carbohidratos y que eso van a dejar de consumir, ¿ya? Y o también en la sociedad, en un grupo en sí, voy a determinar el grado de conocimiento, las actitudes que tienen y muchas veces en el personal de salud no tenemos una dieta adecuada. Consumimos cosas que prohibimos a los pacientes que no lo hagan, que no consuman, ¿sí? Entonces, no tenemos unas actitudes y prácticas coherentes a lo que nosotros vamos a decirles a los pacientes o en este estudio que vamos a llevar, ¿no? Ahora, y lógicamente así existen diferentes áreas, diferentes líneas y diferentes sublíneas del ministerio. En la Universidad Católica de Cuenca también tenemos sacado porque hemos identificado las problemáticas, ¿sí? Las mayores causas de consulta en estas áreas. Nos hemos ayudado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, con lo que son justamente los datos de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Global Cancer, ¿sí? Entonces hemos logrado hacer las líneas también de investigación de las carreras, de las universidades. Y esto también debemos colocar en nuestra parte metodológica de estos estudios observacionales. Dentro de las prioridades de investigación, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el área 3, nutricionales, en la línea desnutrición, en la sublínea influencia de la publicidad, y a la vez está en relación a la línea de investigación 12, salud y bienestar por ciclos de vida de la Universidad Católica de Cuenca. Y he completado mi justificación. Con lo cual, cuando mi proyecto sea evaluado por otras personas, por los pares revisores, digan, no, el tema del estudio es viable porque está relacionado a la problemática de nuestra sociedad, ¿sí? Y a la vez tiene el apoyo justamente y está enfocado a las líneas de investigación de su unidad educativa, ¿ya? Entonces, así también tenemos lo que sería en nuestra área sublíneas en la universidad, las sublíneas de investigación, ¿sí? Y como por ejemplo, el mismo, lo que les estoy diciendo acá, en este ejemplo, le he desarrollado un poquito más. Aquí le he puesto, además de la línea de investigación 12 de salud y bienestar por ciclo de vida, la Universidad Católica de la Universidad Católica de Cuenca y con la sublínea 3, alimentación y nutrición o malnutrición. ¿Entendieron? Entonces, con eso cumplo lo que sería la justificación de ese proyecto que voy a desarrollar. Entonces, así tenemos varias líneas y sublíneas, tanto de las unidades educativas, porque la Universidad Católica de Cuenca tiene sus líneas, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY, la Universidad Politécnica Salesiana, todas las instituciones educativas van a tener sus líneas de investigación, porque con eso justifican también por qué ellos ofertan las carreras de salud. Ahora, título del tema
ya quiero hacer un estudio observacional, quiero hacer un estudio descriptivo o quiero hacer un estudio analítico, pero para ello no es fácil decir, no, voy a hacerlo de esta manera, voy a poner este tema y todo. Para poner un tema de estudio, ustedes tienen que cumplir o considerar ciertas partes. Si les falta una de ellas, por eso es que muchas veces les rechazan su tema de estudio, porque no dicen nada, porque no aclaran nada, porque no me identifican a la población de estudiar ni en qué tiempo van a desarrollarlo. Entonces, cuando les van a rechazar por este tipo de problemas, porque ustedes no dicen nada en ese estudio, en ese tema, en este título. Determinación de la obesidad de la población infantil. Sí, va a determinar la obesidad en una población infantil, pero tenemos rangos de edad, ¿sí? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? Entonces, todo eso tiene que estar explicado en el título de este proyecto de investigación. Cuando ustedes pasen el comité de ética, es lo primero que les van a leer, porque el título les va a decir ya a su proyecto de estudio, ya les va a decir de qué manera van a presentar, qué tipo de análisis van a presentar, van a decirle qué tipo de metodología van a aplicar, ¿sí? Entonces le aclaran ustedes ahí con el título en sí. Ahora, entonces, ¿cuáles son las partes que tienen que considerar cuando ponen un título, sea en estudio, experimental o no experimental, descriptivo o analítico? Entonces, deben considerar las siguientes partes. ¿Qué quiero investigar? Les he puesto con colores para ver el ejemplo. ¿Qué quiero investigar? ¿En quiénes quiero investigar? ¿Dónde quiero investigar? ¿Y cuándo quiero investigar? Por lo tanto, miren el ejemplo y ustedes se van a dar cuenta que cumple todas las partes que están ahí de colores, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué quiero investigar? Está de rojo. La prevalencia de suicidios. ¿En quiénes quiero investigar? En adolescentes. Estoy colocando la población en la cual voy a estudiar. ¿Dónde quiero investigar? Porque no va a ser todos los adolescentes de Cuenca. ¿Y cuándo quiero investigar? En el año 2024. ¿Sí? Entonces, voy a investigarlo en el año 2004, lo que sería la prevalencia de suicidios en la población adolescente, conociendo que adolescentes son de 10 a 19 años. Ya no pongo la edad, porque los rangos de edad ya están establecidos en la población adolescente. Entonces, aquí no pongo las edades. En adolescentes del cantón Cuenca, aunque sí podría especificar un poco más adolescentes tardíos. ¿Cuáles serían los adolescentes tardíos? Bueno, aunque ponga yo adolescentes tardíos, ya sé que son los de 17 y 19 años, ¿sí? Pero tengo que explicar aquí adolescentes tardíos. ¿Por qué? Porque total yo voy a poner adolescentes, pero cuando apliqué mi cuestionario no les apliqué a los de menores de 17 años. Solo les apliqué 17 y 19 años. Me puse adolescentes tardíos y tampoco lo expliqué en la parte metodológica, en los criterios de inclusión. Adolescencia tardía, ¿ya? El rato que va a pasar, ya tengo mis resultados y todo, mi tesis está terminada o mi proyecto de investigación, me lo revisa otra persona y me va a decir, ¿dónde están los adolescentes de 10 a 14 años? ¿Dónde están los adolescentes de 16 años? Entonces ahí vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Porque no lo especifiqué, porque no lo puse en los criterios de inclusión. Ahora, el otro ejemplo. El primero es un estudio. Miren, viendo la prevalencia de suicidios en adolescentes del Cantón Cuenca, ya me dice qué tipo de estudio lo voy a presentar. Un estudio de tipo descriptivo. Pero el segundo ejemplo me dice factores asociados. Entonces, ¿qué voy a hacer para determinar factores asociados? Puedo hacer un estudio de casos y controles, un estudio de cohortes, puedo hacer un estudio justamente analítico, relación entre variables en sí, ¿no? Entonces, factores asociados al intento autolítico en mujeres con antecedentes de emergencia, estoy colocando el lugar. Sí, emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso y algo más detallado. Estoy colocando en qué área del hospital. ¿Por qué? Porque si yo pongo en el Hospital Vicente Corral Moscoso, ¿pero qué? Voy a estudiar todas las áreas, pediatría, ginecología, medicina interna, cuidados intensivos, ¿no?
Aquí lo estoy enfocando que solamente voy a hacer en las mujeres que vayan al área de emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso. ¿Y desde qué tiempo? 4 a diciembre 2025. Y ustedes, como se dan cuenta, en los títulos no tienen que ir sigla. No voy a poner HBCM. Y quien lea ese estudio ya va a saber qué significa Hospital Vicente Corral Moscoso. Si mi estudio pasara, digamos, a unos pares revisores y no es ecuatoriano, esta persona, ¿cómo va a saber qué es el Hospital Vicente Corral Moscoso? ¿Sí? O que yo ponga en siglas, ¿no es cierto? Violencia. Eso puede ser muchos nombres, ¿sí? Tengo que colocar lo correcto, o COP. No, tengo que poner síndrome de ovario poliquístico, ¿no es cierto? Entonces, no van siglas en los títulos. ¿Y qué es el problema científico? Para decirles, el título hecho pregunta, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver, en este caso, lo misma parte. Tiene que cumplir los mismos parámetros para yo efectuar o realizar ¿qué? Entre los signos, ¿sí? De interrogación y va con un, por ejemplo, con cuál, cómo, dónde. Con esa palabrita se suma. En el ejemplo anterior, ¿qué estábamos colocando? El comportamiento. Bueno, este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo que sería, en este caso, el título del estudio. Voy a tomar solamente desde que dice el comportamiento del número de glóbulos rojos en personas que viven en Ecuador en diferentes altitudes sobre el nivel del mar. Ese es mi título de investigación. Pero ahora quiero hacerlo pregunta. ¿Qué le coloco? Entre signos de interrogación y coloco otra palabrita más que sería cuál, cómo, dónde, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el comportamiento? Y hecho el título, lo he hecho una pregunta que tiene que ser coherente. Aquí no tengo que cambiar el título. Hay un error que muchas veces cometen. Yo tengo un título y cuando me hacen pregunta de investigación me ponen otra cosa. ¿Sí? Que me cambien. Como ustedes ven, aquí les he puesto el ejemplo de un título, ¿no es cierto? Pero que lo he hecho pregunta y que tiene que ser coherente con lo que voy a estudiar, ¿no es cierto? Ya, y cumple todos los parámetros. ¿Qué quiero investigar? ¿En qué quiero investigar? ¿Dónde quiero investigar? ¿Y cuándo quiero investigar? Entonces, vamos a desglosar esto. ¿Qué quiero investigar? El comportamiento del número de glóbulos rojos. Del número de glóbulos rojos, ¿sí? Eso es lo que quiero investigar. ¿Cuál es el comportamiento del número de glóbulos rojos? ¿En quiénes quiero investigar? En personas que viven en Ecuador a diferentes altitudes sobre el nivel del mar. ¿Cuándo quiero investigar? En enero, desde enero a diciembre del 2024. ¿Cumplo con todas las características que me solicitan? Sí. Entonces, ¿cuáles serían el tema de estudio? Yo ya tengo la pregunta de investigación. ¿Qué me falta crear? Los objetivos, ¿no es cierto? Los objetivos salen. ¿De dónde salen? De todo lo que yo me planteo los objetivos según lo que quiero estudiar. ¿Sí? ¿Qué quiero estudiar? El comportamiento de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? A diferentes altitudes del nivel del mar. Entonces, ¿cuáles serán mis objetivos para poder cumplir ese tema de estudio o poder dar respuesta a esa pregunta de investigación? Poder desarrollar. Entonces, aquí lo vamos a lograr con la bioestadística, ¿no? Y aquí está el ejemplo desglosado de cómo voy a desarrollar mis objetivos con base a ese título, con base a esa pregunta de investigación. Entonces, esa pregunta de investigación que vimos que cumple todos los parámetros es, ¿cuál es el comportamiento del número de glóbulos rojos en personas que viven en Ecuador a diferentes altitudes sobre el nivel del mar, de enero a diciembre de 2024? ¿Cuál sería el objetivo? Ponemos un verbo en infinitivo. Ese título, esa pregunta, ahora le pongo un verbo en infinitivo, sin colocar paréntesis, ¿no es cierto? Si es la pregunta la que voy a utilizar.
Si es el título que voy a utilizar, un verbo en infinitivo, ¿sí? Que va a acompañar a ese título. Entonces, ¿cuál sería el verbo en infinitivo? Determinar, lo voy a hacer, ¿no es cierto? Determinar el comportamiento del número de glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Qué otro objetivo en general? Yo tengo que tener unos objetivos específicos para lograr determinar ese comportamiento del número de glóbulos rojos en estas personas que viven en Ecuador a diferentes altitudes sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos específicos? Vamos a ver, estos objetivos específicos también tienen que estar relacionados al objetivo de general para poder cumplirlo, ¿no? Es un desglose de este objetivo general. Entonces, ¿qué serían los objetivos específicos? Estimar la altitud, ¿sí? De esas poblaciones que... Cierto. Segundo, cuantificar el número de glóbulos rojos. Tercero, establecer ahora sí la relación. La relación entre el número de glóbulos rojos y la altura que vive. Miren, tengo primero una parte descriptiva y finalmente una parte analítica, donde establezco las relaciones entre esas variables. Y esos tres objetivos me van a poder dar respuesta a esa pregunta de investigación, ¿sí? Me van a poder responder a esa pregunta de investigación, esos objetivo general y que me van a dar respuesta a esa pregunta de investigación. Aquí está otro ejemplo, un poco más complejo, relacionado justamente a prevalencia y factores asociados a infecciones de genotipo del virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 21 a 64 años, aquí puse ya edad, ¿sí? De la zona tal 6 y 7 del Ecuador, ¿en qué periodo? O sea, me voy a buscar en estas zonas y en la parte de metodología, en la parte de criterios de inclusión, voy a especificar qué zonas, o sea, qué cantones de la zona 6 voy a estudiar, qué cantones de la zona 7 voy a estudiar, ¿sí? Voy a especificar esto en la parte de los criterios de inclusión, porque aquí, si yo no especifico, alguien que me revise mi trabajo me va a decir, pero en la zona 6 también está en la zona 6 está tal cantón, ¿por qué no lo estudió? En la zona 7 me va a decir eso. Yo le voy a responder porque dentro de mis criterios de inclusión especifiqué que serán estos cantones, donde hay mayor población, ¿sí? Donde hay mayor población y acceso, y el acceso a los servicios de salud está más cercano o algo. Le justifico este rato al doctor que me está preguntando que por qué no incluí esos cantones, ¿ya? Entonces, este es otro ejemplo. Un objetivo general, pero que lo he sacado justo ¿de quién? De la pregunta. En el otro ejemplo que tenía, saqué el objetivo general y los objetivos específicos a partir de una pregunta. En este lo he sacado a partir del título de investigación, lo que quiero yo investigar, ¿no? He desarrollado el objetivo general y los objetivos específicos. Terminando, espero que no se hayan cansado. Vamos a hacer un repaso finalmente de lo que son estos estudios observacionales. Recuerden que nosotros en los diseños metodológicos, ¿sí? En metodología, el método, cómo lo voy a llevar a cabo esta investigación, qué voy a utilizar para poder llevar a cabo esta investigación, incluye forma de análisis, incluye el respeto, por ejemplo, al comité, información al comité de ética, cómo voy a anonimizar los datos, cómo voy a describir a las variables, ¿sí? ¿Qué variables voy a estudiar? ¿Qué formularios, instrumentos voy a utilizar? ¿Sí? Entonces aquí voy a describir todo, ¿ya? Parte de diseño metodológico. Yo puedo describir que se trata de un estudio observacional, analítico, de corte transversal y prospectivo. Entonces, ya sabemos que la intervención del investigador me va a decir si es un estudio observacional o no experimental o un estudio experimental. El tipo de análisis que yo voy a aplicar le va a clasificar en descriptivos, si yo ya sé que voy a hacer una descripción solo de las variables, ¿sí? En un momento dado. Voy a describir la edad de la población, el sexo de la población,
analítico. Voy a establecer relación entre variables. Voy a ver desde la causa al efecto en sí, ¿no? Pero voy a utilizar una metodología más compleja para hacer una relación entre variables, ¿no? Ahora, en el tiempo, ya sabemos, transversales, voy a tomar la muestra, voy a recolectar la información en un tiempo dado. Longitudinales, durante el transcurso del tiempo. La direccionalidad, prospectivo, voy a irme de la causa, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, al efecto, el cáncer. En estos pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, vamos a tomar el otro ejemplo, el efecto, que sería el cáncer de cuello uterino. En estas pacientes voy a buscar qué tipo de genotipo le provocó del virus de papiloma humano, le provocó el cáncer de cuello, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, el virus en esta paciente que tiene cáncer de cuello uterino, estaba presente el genotipo 16 y 18, que están relacionados con alta frecuencia de desarrollar cáncer, ¿sí? En esta región anatómica de la mujer, ¿ya? De otra literatura, también me clasifica sin intervención, observacionales, con intervención, experimentales. Dentro de los que son sin intervención estamos descriptivos, reporte de casos, serie de casos, ecológicos y analíticos, cohortes y casos sin controles. Y los de intervención, ensayos clínicos, ensayos de campo y ensayos comunitarios. En la parte de unidad de estudio, en algunas tesis les piden ustedes colocar la unidad de estudio. Y a veces la unidad de estudio se confunden. Me ponen otro del tipo, ¿sí? De los estudios observacionales ustedes tienen que colocar, por ejemplo, reporte de casos, serie de casos, ¿qué son? Los pacientes. En el estudios analíticos, en los de cortes, que son individuos sanos y enfermos, ¿no es cierto? En casos y controles, individuos sanos y enfermos, que vamos a ver posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, son los individuos en estudios de cortes y casos y controles. ¿Entendieron? Entonces, la unidad de estudio son en este caso las personas a las cuales... Y la otra literatura, como les digo, Sampieri, nos indica los estudios descriptivos. Solamente vamos a reportar la frecuencia, por ejemplo, de cierto tipo de variables y ahí está, en un tiempo determinado. Por ejemplo, la edad, el sexo, el estado nutricional, la prevalencia, incidencia de una enfermedad. Y correlacionales nos va a indicar que tal factor influye sobre el desarrollo de tal enfermedad. ¿Sí? Estos serían los correlacionales o causales. Nosotros conociendo que la unidad de estudio son las personas, ¿cómo podemos presentar estos tipos de estudios? Por ejemplo, si hablamos de un estudio descriptivo, vamos a identificar el género, vamos a identificar el sexo, vamos a decir el estado civil, el nivel de instrucción y todos estos lo vamos a presentar en tablas, ¿no es cierto? Frecuencia por porcentaje, medida de tendencia central o de distribución, ¿no es cierto? Ahora, en el marco metodológico, ¿cómo lo voy a describir? ¿Qué tipo y diseño de investigación? Tengo que detallarlo en la parte del marco metodológico o en la metodología que voy a aplicar. ¿Qué tengo que decir? Que el enfoque de la investigación, como tengo el ejemplo ahí, les pondré. Este estudio se desarrollará bajo el enfoque cuantitativo. Ya sé que voy a utilizar, qué tipo de metodología voy a utilizar. Les estoy diciendo, bajo el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque se emplearán técnicas de tipo cuantitativo que pretenden corroborar lo que sería hipótesis que yo me estoy planteando, ¿sí? Porque yo recuerden que la hipótesis me las planteé antes de hacer la parte metodológica. Recuerden que los objetivos me los planteé antes de hacer la parte metodológica, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cómo vamos a desarrollar? Ya dicho que voy a hacer un enfoque propiamente cuantitativo, tengo que decir cuál es el tipo y diseño de la investigación a desarrollar. Entonces, tipo de diseño de ya voy a poner ahí que no va a ser experimental esta investigación con enfoque cuantitativo, que no va a ser experimental. Segundo, voy a decir que el tipo de estudio, ¿sí?, será transversal, que lo voy a recolectar la información en un momento dado. ¿Va a ser observacional? O sea,
yo ya digo que si es no experimental, yo ya estoy diciendo que va a ser observacional y que no voy a manipular las variables. Pero de repente, si le quedó duda a la persona que me está observacional, el fenómeno se tomará tal cual se presenta en la naturaleza, ¿sí? Y voy a poner también que el estudio va a ser descriptivo, ¿no? Porque de los observacionales voy a tomar el estudio descriptivo o el analítico. Si pongo descriptivo, voy a decir que la investigación será de tipo descriptiva, en donde se describan situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno. O analítico, en cambio, es analítica porque permite asociados a esa enfermedad. ¿Sí? Voy a hacer establecer relaciones entre variables y que puede ser, pero ya lo dije aquí, transversal. Entonces, esos factores los voy a determinar igualmente en un determinado tiempo. ¿Ya? Ahora, ustedes me van a decir, doctora, ¿dónde me puedo guiar para yo hacer un estudio observacional adecuado, donde no tenga problemas cuando me pasen a los pares revisores, en donde no tenga problemas de investigación al SAGE, porque el SAGE me va a decir, no, no cumple, le falta esto, yo quiero entregar un trabajo adecuado, que no me lo rechacen, que me pidan correcciones mínimas y que pueda desarrollar. Entonces, para eso existen las guías para los estudios observacionales. Y aquí les estoy poniendo el link donde ustedes, estas guías, tienen una lista de chequeo que les pongo en la siguiente imagen. Bueno, esta es la página donde se abre, ¿no? En donde existen estos estudios, estas guías de los estudios observacionales, pero no solamente de guías de estudios observacionales, están de revisiones sistemáticas, están de estudios cualitativos, están de reporte de casos, ¿sí? Y otro tipo, guías. Entonces, aquí ustedes descargan, como ustedes ven la flechita donde estoy colocando estudios observacionales, ¿no? STROB, ¿ya? Entonces, ustedes aquí van a descargar esta lista de chequeos, porque ya después yo ya me he puesto en estudios observacionales y estoy colocando cuáles son los estudios observacionales, lo que yo ya les he conversado y lo que ustedes ya han visto en las capacitaciones anteriores. Estudios de corte, estudios de caso de controles y los estudios transversales, ¿no? Entonces, ahí tienen en Word, lógicamente en el idioma inglés, pero todos ustedes ya saben muy bien inglés, entonces no van a tener dificultad para hacer esta lista, completar adecuadamente esta lista de chequeo y que no tengan problemas en sus quieran presentar un proyecto de investigación. Porque todos los que valoramos proyectos o que revisamos trabajos de investigación, nos guiamos en estas guías, ¿ya? Utilizamos esta lista de chequeo para ver si cumple o no cumple con los criterios mínimos para poder desarrollar esta investigación. Por ejemplo, miren que tiene que tener título y abstract, tiene que tener una introducción con todos estos detalles, tiene que de estudio, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a poner el número de página donde está esto descrito. Y si no cumple, pues ponemos solamente un tachón, ahí que no cumple o ponemos una X en sí. Entonces, esto es todo el detalle que yo les he hecho. Esta parte les he puesto en español. Entonces, tienen que cumplir un título y resumen con estos detalles. Tienen que colocar una introducción con esos detalles. La parte metodológica, aunque se ve cargada aquí, pero es para que no se pierda. Parte 4, ¿sí? En la lista de chequeo es métodos. Entonces aquí tienen unos, como otras partes, ¿no? Subítems, en donde les van a calificar si tiene diseño de estudio, si lo explican el diseño de estudio, si tienen un contexto, las participantes, identifican las participantes y si será un estudio de cortes, un caso de controles o un estudio transversal, ¿ya? Definen o no las variables en la parte metodológica. Si ponen la fuente de datos, si cómo lograron evitar los sesgos, los criterios de inclusión presentes, eso les va a ayudar a evitar lo que son los sesgos. El tamaño de la población de estudio, las variables cuantitativas que van a decir, tienen que determinar, como les dije, si ustedes no ponen qué variables van a estudiar, les van a decir
alguien por qué no estudió el nivel socioeconómico. ¿Ya? Ustedes tienen que decir en parte metodológica, no era parte del estudio. Métodos estadísticos a utilizar. Finalmente vienen los resultados donde tienen que colocar, describir a los participantes, ¿sí? Colocar los datos descriptivos relacionados al tipo de estudio, si hicieron estudio de cortes, casos y controles, un estudio transversal, ¿ya? Y finalmente, la discusión. Eso tiene que poner en la lista de chequeo está la discusión, con los resultados clave, colocar limitaciones. Esto muchas veces se olvidan cuando hacen el informe, ¿sí? O la tesis final, el informe final del trabajo de investigación. No me colocan limitaciones. La interpretación, si o sea, si los datos pueden ser extrapolados, ¿no es cierto? O sea, si tienen una validez externa, ¿ya? Y otra información, las fuentes de financiamiento. Siempre tienen que colocar las fuentes de financiamiento. Si fue autofinanciado, ustedes en esa parte, ¿sí? Tienen que colocar, por ejemplo, que si fue autofinanciado o que fue ganador de algún concurso, que tienen una entidad externa que les va a aportar con la parte económica, ¿no es cierto? En relación a los estudios observacionales. Traté de hacer un resumen, pero espero que por favor me hayan comprendido. Si tienen alguna pregunta, me la pueden realizar.